Hoy pensé en agregar algo sobre el Evangelio de Judas, ya que está muy presente en las noticias, y obtuve el título de un amigo mío, Saltando el tiburón. De la redacción a la Torre de Marfil. Evaluando el frenesí del Evangelio de Judas, lo que quiero decir con esto es que prácticamente todo el mundo, incluso en la comunidad académica, tiene personas que simplemente se están dejando llevar por el frenesí de los medios. Al menos los académicos que son notados por los medios, personas como Elaine Pagels y Bart Ehrman. Simplemente están exagerando un poco. Están exagerando todo el asunto del Evangelio de Judas. Y en mi opinión, se han saltado el tiburón si no estás familiarizado con el término. Diré un poco sobre esto más adelante. Pero saltemos a lo que es el Evangelio de Judas. Si has estado en otro planeta durante el último mes, esto es para ti. Por supuesto, el Evangelio de Judas es un documento copto gnóstico. La Sociedad de National Geographic formó un equipo. Una vez recuperado este documento, francamente, tiene un linaje muy turbio. Cuando se trata de cómo la gente lo consiguió, cómo lo consiguió la Sociedad de National Geographic. Y quienes lo tuvieron antes que ellos, y cómo llegó a difundirse. Pero es otro de estos evangelios gnósticos que conocemos en otros contextos, concretamente en Nag Hammadi. Así lucía el Evangelio de Judas cuando lo sacaron de la caja de cartón en la que estaba guardado. De hecho, estuvo guardado en una cámara frigorífica durante un tiempo. Según la historia, lo que realmente lo dañó provocaba deterioro de la tinta, y alguien, uno de sus dueños, pensó que congelarla ayudaría. Pero ese simplemente no resultó ser el caso. Puedes ver en esta imagen la tinta filtrándose desde el otro lado y hecha jirones. Sobre el proyecto. Para estar seguros de su antigüedad y autenticidad, la National Geographic Society lo sometió a toda una serie de pruebas. Si vas al sitio web de la National Geographic Society, del cual está tomado, puedes ver los perfiles de los contribuyentes al proyecto, aquellos que estaban en el equipo, que se mantuvo en secreto durante bastante tiempo. Para armarlo físicamente, traducirlo, y por supuesto, intentar deducir algún significado de él. Perfiles aquí en esta página, no reproduciéndolos todos, por supuesto, algunos de estos son familiares. Si has leído a Bart Ehrman, publica mucho a nivel semi-popular. Él enseña en Carolina del Norte, creo. Este tipo de aquí abajo. La razón por la que tengo esta página es que quiero llamar su atención sobre Craig Evans. Craig enseña en Canadá, en la Acadia Divinity School en Nueva Escocia. Lo conocí el año pasado y es un tipo maravilloso. Esta es una foto de él. Él estaba, como descubrí providencialmente, estaba en este equipo y le pidieron que fuera invitado a un programa de televisión, y sus productores pensaron que era una idea maravillosa, e hizo un buen trabajo. Mira lo que dice Craig. Este es un artículo de un periódico llamado Chronicle. Dice que Judas es un texto gnóstico del siglo II, refiriéndose a la secta cristiana anunciada como herética allá en el año 180, quiere llevar agua a su propio molino, y sí que la lleva. Es muy honesto. Craig es autor de más de 50 libros, escritos o editados. Uno de los nombres más importantes en los estudios del Nuevo Testamento, y Craig se sentiría cómodo llamándose a sí mismo un erudito evangélico. Muy respetado en la comunidad académica. Seamos realistas, no entrarán en este equipo si son un cualquiera. Era algo importante ser seleccionado. Preguntas frecuentes. Ahora te remito al de arriba y al último, verás este término por ahí. Codex Chacos. El códice es un libro antiguo que consta de páginas dobladas, y así sucesivamente. Se llama así por esta línea de aquí. Lleva el nombre de Demaritas Chacos, padre de la comerciante de antigüedades de Zurich, Frida Nussberger. Ahora Nussberger Chacos, puedes conseguir algunas descripciones de estas personas. No puedo respaldar necesariamente el sitio web, pero si colocas estos nombres en un sitio web en un navegador con el Evangelio de Judas,
Te encontrarás con algunos sitios web que los detallan de manera bastante explícita. Cómo esta cosa cambió de manos, y esta sería una buena novela de Robert Ludlum. Porque has pasado mucho tiempo en el sórdido inframundo de las artes y la arqueología. Consiguiendo una comunidad. Básicamente, aquellas personas a las que les gusta robar antigüedades y transmitirlas. Esto es de un blog sobre el Evangelio de Judas, la inquietante conclusión, las contribuciones de Robinson. Robinson, aquí está James Robinson, el tipo que fue puesto a cargo de traducir los Evangelios de Nag Hammadi al inglés, formando ese equipo, y parece que Robinson ha tenido algún papel que desempeñar en la aparición de este Evangelio. Robinson solía ser un pastor protestante evangélico reformado. Ahora es básicamente un gnóstico. No lo conozco. Conozco a un amigo suyo que de hecho fue colega suyo. Y básicamente lo que Evan dijo del Evangelio de Judas, puedes decirlo de James Robinson. Recoge agua para su propio molino, y la recoge bien. Puedes buscar su papel en esto en la web yendo a este blog, Ectasis. La página inferior de esto es sobre este tipo Farini, quien es una de las figuras centrales, al parecer, de cómo surgió el Evangelio de Judas. Se vuelve un poco extraño. Porque el estado actual de esto es que este códice en realidad contenía 4 libros, y el Evangelio de Judas era uno de ellos. Hay otros 3 libros, partes de los cuales se encuentran en este códice. Eso significa que hay una pregunta que responder. ¿Conserva aún el señor Farini las partes faltantes del códice? Si es así, ¿cuánto? Ha habido cosas en el pasado reciente que han aparecido en eBay. Se asocia con el señor Farini que algún sospechoso podría ser parte de este códice, lo creas o no, por lo que todo termina en eBay. Pero si vas a seguir la historia del Evangelio de Judas, esta es una figura a la que debes estar atento. Y si vas a los blogs del Nuevo Testamento, hay varios buenos, te mantendrán actualizado al respecto. El Evangelio de Judas, nuevamente, el misterioso caso del señor Bruce Foraney y otros. Esta es su relación con esto, no voy a dedicar demasiado tiempo a esto. ¿Conocían los eruditos el Evangelio de Judas? Bueno, la respuesta es que Ireneo menciona esto. No cita el Evangelio de Judas. Ireneo, escribiendo alrededor del año 180 después de Cristo, menciona que existe este libro, al que algunos se han referido como el Evangelio de Judas. Pongo esto aquí porque es un blog de uno de mis amigos que escribe sobre saltar el tiburón. Y mi ilustración aquí es, esta cita de aquí. Esto es de Bart Ehrman. Bart Ehrman es un estudioso de los estudios del Nuevo Testamento. Y este es el tipo de cosas que a mí personalmente me preocupan cuando se trata del Evangelio de Judas. ¿Cuántos de ustedes ya han leído el Evangelio de Judas? Lo tengo aquí arriba en la pantalla. Podemos hojear partes del mismo, no voy a leerlo completo. No es tanto, pero realmente están haciendo mucho de, no diré nada, pero casi nada. Y tienes esta cita de tipos como Bart Ehrman, no estamos seguros de cuándo se escribió este Evangelio. La copia que poseemos parece datar de finales del siglo III, alrededor de 280 años, 250 años después de la muerte de Jesús. Pero eso no nos dice cuándo se compuso originalmente el libro. En el caso del Evangelio de Marcos, por ejemplo, no tenemos copias sobrevivientes hasta después del siglo III. Pero Marcos, probablemente el primero de los evangelios canónicos que se escribió, fue casi con certeza compuesto por 65 o 70 personas. ¿Ves lo que ha hecho? Él está diciendo que de Marcos no tenemos copias hasta el año 300, y sabemos que fue escrito alrededor del año 65 o 70. Ahí está nuestra construcción lógica, ahora conectaremos que el Evangelio de Judas es alrededor del año 300. Y tal vez funciona de la misma manera.
Quizás eso sea tan antiguo como el Evangelio de Marcos. Es simplemente ilógico. Este es el tipo de lógica que estaba ilustrando en la última sesión. Y mi amigo lo señala de Bart. Él dice, Santo non sequitur, Batman. Uno sale del párrafo pensando que es posible que Judas fuera escrito al mismo tiempo que Herman postula para Marcos. 65 o 70. Deja pendiente la comparación con Marcos en la última frase del párrafo, lo que aparentemente implica, aunque no realmente, que Judas es similar. Un lector descuidado podría fácilmente conectar los puntos restantes y pensar, si eso pasó con Marcos, ¿por qué no con Judas? La cita de Herman proviene de este libro. Si no lo tienes, este es el que vende la sociedad de National Geographic en su sitio web. Es una especie de versión apurada para sacarla antes de la película del Código Da Vinci. Están trabajando en un libro más sustancial, más académico, sobre el Evangelio de Judas. Pero esta es una lectura agradable y ligera, y Herman tiene un capítulo sobre, ya sabes, el significado del Evangelio de Judas para el cristianismo, y tiene esta cita ahí. Son simplemente tonterías. Y cuando tipos como Bart Ehrman dicen esto aparecerá, y ya ha aparecido en muchos blogs del Nuevo Testamento. Básicamente poniendo en evidencia a Bart, diciéndole que a él también le gusta buscar atención. Y está generando cierta publicidad negativa para el Dr. Ehrman. Otro ejemplo de blog, ¿es inquietante el Evangelio de Judas? Este blog se llama Ralph el Río Sagrado. Es un título un tanto extraño y caprichoso, el creador es Edward Cook. Edward Cook es un especialista en arameo que quizás todavía esté allí, en la Universidad Hebrea de Cincinnati. En el Hebrew Union College de Cincinnati, pero aquí escribe sobre el Evangelio de Judas. Y no sé si Edward Cook tiene algún compromiso teológico. Dice, allá vamos de nuevo con otra alerta del Evangelio gnóstico. Ahora, la publicación hoy del Evangelio de Judas está proporcionando toneladas de grano para el molino de erudición basura. Una vez más, muchos eruditos no confían en que esta sea una revelación trascendental. Esto es lo que el New York Times tiene que decir sobre este otro evangelio gnóstico, y luego tiene la cita. Y si nos fijamos en su comentario aquí abajo, la total incapacidad del New York Times para comprender la importancia de este descubrimiento es simplemente asombrosa. Les doy citas como esta para dejar claro que las comunidades académicas son dos comunidades. Existe una comunidad académica de personas que hacen estas cosas, y francamente, están un poco sorprendidos, piensan que es interesante. Pero no es nada trascendental, y luego está el grupo de aquí, la persona común interesada que quiere saber más sobre esto. Pero las fuentes que utilizan no son tan buenas, porque utilizan fuentes de medios populares como el New York Times o revistas populares o algo así. Al menos están aprendiendo algo, pero las personas que escriben esos artículos no son especialistas. Ni siquiera están cerca de ser especialistas. Y la mayoría del público simplemente está recibiendo mala información. Lo cual es una pena, porque mi punto de vista es, si la persona promedio quiere saber sobre esto hará que la gente hable sobre el Nuevo Testamento, hará que la gente hable sobre la Biblia. Pero vaya, desearía que obtuvieran mejor información, y la comunidad académica simplemente no ha sido amable con el frenesí mediático. Pero el público popular reacciona como si se tratara de algo trascendental. Aquí está el Evangelio de Judas. Esto es del PDF que la traducción de la Sociedad de National Geographic tiene en su página, puedes descargarlo gratis. No puedes descargar el libro gratis, pero al menos puedes obtener la traducción. No sé cuánto de esto realmente quiero leer, hay algunos lugares que son algo interesantes. Por cierto, cuando dice visto, no está en el texto, es simplemente la forma en que los editores han dividido el material. Así que aquí abajo, esto es material manuscrito, dice, un día, él, Jesús, estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en piadosa observancia. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados. Y ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, se rió. Jesús se ríe mucho en el Evangelio de Judas. Los discípulos le dijeron, ¿por qué te ríes de nuestra oración de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto, y él respondió y dijo que no me río de vosotros.
no lo hacéis por voluntad propia, sino porque por ello vuestro Dios será alabado. Es una frase un tanto extraña. Recuerda, piensa como un gnóstico. Piensa como un gnóstico. ¿Quién es su Dios? Los discípulos son judíos. ¿Quién es su Dios? El demiurgo. No es Jesús Dios, Jesús es un eón, está por encima del demiurgo. Entonces Jesús es realmente muy cortante en el Evangelio de Judas para todos los discípulos, Él es realmente muy condescendiente. Dijeron, Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios, y Jesús dijo, ¿cómo me conoces? En verdad os digo que ninguna generación del pueblo que está entre vosotros me conocerá. A lo largo de todo el proceso, se burla de ellos intelectualmente y los menosprecia. Es casi malo en algunos lugares, lo cual es algo inusual. Jesús habla con Judas en privado, sabiendo que Judas estaba reflexionando sobre algo que era exaltado. Permítanme volver a esto de Barbelo. Judas le dijo, sé quién eres y de dónde vienes. Eres del reino inmortal de Barbelo. Y no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. Ahora, me detendré aquí solo un segundo porque esta es otra evidencia de que Jesús era más que un hombre según un texto gnóstico. Barbelo es la jerga gnóstica para referirse al Dios supremo del pleroma. Los eruditos gnósticos y coptos piensan que proviene de una palabra hebrea que es Be-Arba-El, lo que significa en o con los cuatro el. Él era el nombre del Dios de Israel, el 4 es el tetragramatón, el nombre divino, las 4 letras. Y esta es su manera de referirse al Dios supremo. En su mente no es Yahweh. Aunque estén usando las 4 letras, porque Yahweh es el tonto. Él es el monstruo caótico creado por Sofía. Están usando mucha terminología que estarías familiarizado con el Antiguo Testamento, y a los gnósticos les gusta usarla para referirse al Dios supremo que es, ya saben, el núcleo del pleroma. Esa es la referencia, pero dice que eres del reino inmortal de Barbelo. Eres del pleroma, uno de estos eones. Judas dice, sé quién eres. Por supuesto, Jesús le da alguna respuesta críptica, pero también le da una respuesta alentadora más tarde. Avancemos un poco. Tienes aquí un sueño interesante que tienen los discípulos. En la parte inferior, los discípulos ven el templo y comentan que han tenido un sueño. Dijeron, hemos visto una casa grande con un gran altar en ella y 12 hombres. Son los sacerdotes, diríamos, de un nombre. Y una multitud de gente está esperando en ese altar hasta que los sacerdotes, y hay un hueco, y reciben las ofrendas, pero seguimos esperando, y Jesús dijo, ¿cómo son los sacerdotes? Dijeron algunos, y hay un hueco, en 2 semanas, el texto no sobrevive. Algunos sacrifican a sus propios hijos. Otros, sus esposas, en alabanza y humildad unos con otros, algunos duermen con hombres. Algunos están involucrados en matanzas, otros cometen multitud de pecados y actos de anarquía. Y los hombres que están delante del altar invocan tu nombre. Y en todas las obras de su deficiencia, los sacrificios se completan. Después de decir esto se quedaron callados porque estaban turbados. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados? En verdad os digo que todos los sacerdotes que están ante ese altar invocan mi nombre, nuevamente os digo, mi nombre ha sido escrito en este espacio en blanco, desde las generaciones de las estrellas hasta las generaciones humanas, y han plantado árboles sin fruto en mi nombre, cosa vergonzosa. Jesús les dijo, los que veis recibiendo las ofrendas en el altar, esos sois. Ahora, recuerda lo que dijo Craig en el programa y desde entonces he leído esta sección. Y baja aquí abajo. Tiene un sabor muy antisemita. Porque es muy crítico con las ofrendas judías y el sacerdocio. Y Jesús llega incluso a decir que eso es lo que son judíos. Nuevamente, este no es el tipo de sentimiento que se obtiene en uno de los evangelios del Nuevo Testamento, pero es muy típico del gnosticismo. Porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, es el demiurgo.
Él es malvado, él es el tonto. Él es Saclas, el ciego. Él es el enemigo. Porque no quiere que sepamos que tenemos la chispa de la divinidad en nosotros. Por eso son muy críticos con el judaísmo. Jesús no es un judío mortal normal. Es un eón que toma la apariencia de un hombre. Entonces Jesús puede atacar a los judíos todo lo que quiera, ya que él no es uno de ellos. Una vez más, esto es gnosticismo. Una de las cosas que espero que aprendas, si solo estás viendo el DVD o estás aquí. No te dejes llevar por la idea de que el gnosticismo es simplemente algo maravilloso e iluminado, y vaya, no seríamos todos bendecidos si todos fueran gnósticos y todo ese tipo de cosas. El gnosticismo es como cualquier otra fe, puedes tener personas que lo llevan al enésimo grado y lo usan abusivamente. Muchos gnósticos no lo hacen, pero lo que les animo a hacer es leer la literatura. Te lo dirá muy claramente. Que esto no es simplemente otra opción, o un plan B, o un poco parecido al cristianismo ortodoxo, porque no lo es. Hay diferencias significativas. Esta no es solo la otra cara de una moneda. Existen diferencias fundamentales entre el gnosticismo y lo que consideramos cristianismo. Sí, surgió del cristianismo. Y se convirtió en algo de oposición cuando tomó la forma de movimiento. Había razones por las que los padres de la Iglesia estaban preocupados. Porque, ¿cómo puedes decir que eres un seguidor de Cristo y decir estas cosas de esta manera? Como en el Evangelio de Judas, esto es todo a través del material gnóstico. ¿Cómo puedes decir estas cosas sobre el pueblo de Dios? Judas relata una visión y Jesús responde. Vayamos a Judas preguntando sobre su propio destino. Judas dijo, Maestro, ¿será que mi simiente está bajo el control de los gobernantes? La semilla en el pensamiento gnóstico es el alma, por cierto, su yo interno. Los gobernantes son los arcontes. Son los vigilantes, supongo que diríamos en mi jerga. La jerga de Enoc. Respondió Jesús y le dijo, ven que yo, y luego faltan líneas. Pero que te entristecerá mucho cuando veas el reino en toda su generación. Al oír esto, Judas le dijo, ¿de qué me sirve haberlo recibido, si me has apartado para aquella generación? Jesús respondió y dijo, tú eres el 13º. Te convertirás en el 13 y serás maldecido por las otras generaciones, y llegarás a gobernarlas. En los últimos días maldecirán tu ascenso a la generación santa. Generación aquí significa la generación del pleroma, los eones que fueron producidos a partir de la fuerza divina suprema. Jesús está diciendo que esos otros chicos no van a llegar a ese nivel, pero tú sí. Es muy pro Judas, es su evangelio. Lo entenderás, comprenderás todos estos misterios. Vayamos a la última sección, de la que todo el mundo habla en los medios. Jesús habla de los que son bautizados en la traición de Judas. Judas dijo a Jesús, ¿qué harán los que han sido bautizados en tu nombre? Jesús dijo, de cierto te digo este bautismo, hueco, mi nombre, otro hueco, faltan unas 9 líneas. En verdad te digo Judas, los que ofrecen sacrificios a sacros. Hueco, Dios, todo lo que es malo, el texto es incoherente. Pero luego dice, pero tú los superarás a todos. Los que sacrificaron a sacros son, por supuesto, los 12, los judíos. Sacrificarás al hombre con el que me visto. Nuevamente, en la teología gnóstica, Jesús y el Cristo son eones diferentes, pero el eón que llega a ser conocido como Jesús, ahí arriba está el Jesús cósmico real. El que toma apariencia de hombre, no está encarnado, no es realmente humano. La teología gnóstica varía de un texto a otro, no es consistente. O aparece como hombre, o habita uno. Algún chico. Pero él dice que Judas va a entregar al hombre que me viste. Realmente no voy a morir porque soy un eón, soy eterno. No me va a pasar a mí, es por eso que Jesús en otros textos gnósticos simplemente está viendo la crucifixión riéndose, casi como si se riera de que no lo mataron.
mientras que el cristianismo decía que este era un hombre real y que realmente murió. Los textos gnósticos también tienen a Jesús resucitando de entre los muertos. Es completamente contrario a lo que dicen Lawrence Gardner, Michael Bajan y algunos de estos otros tipos, pero, de nuevo, no se refiere necesariamente al hombre que fue habitado como lo hacen a la supervivencia, por así decirlo, del Jesús cósmico, quien luego se les aparece nuevamente en forma humana. Esta es una distinción fundamental entre el cristianismo ortodoxo y el gnosticismo. Por eso dije antes, en todo caso, los gnósticos no restan importancia a la divinidad de Jesús, le restan importancia a la humanidad. Y el Código Da Vinci lo tiene exactamente al revés. Es simplemente un error fundamental al comprender el gnosticismo. Por eso tienes esto, y por supuesto, Jesús básicamente está diciendo, mira, vas a hacer esto, este es tu destino. Te llevará al siguiente nivel, el nivel de la generación de los eones. Y luego, por supuesto, termina cuando Judas sale y lo entrega. Ahora, en el Nuevo Testamento, está muy claro. En el libro de los Hechos aprendemos específicamente en el sermón de Pedro que todas estas cosas que le sucedieron a Jesús fueron el consejo predeterminado de Dios. Eso no es nuevo. El Evangelio de Judas da a entender que esto estaba predeterminado. Eso no es nada nuevo con el Nuevo Testamento. Lo nuevo y diferente del Evangelio de Judas es que en ninguna parte se le llama traidor. Judas no es visto negativamente, Judas era un héroe para ciertos grupos gnósticos. ¿Por qué? ¿Por qué Judas sería un héroe? Él está cumpliendo la voluntad de Dios en el sentido de que el Salvador va a ser crucificado. Y los gnósticos todavía creen que Jesús es la clave para la salvación. Pero el verdadero enemigo ¿es quién? Es el Dios que lo envió a la cruz. Es este malvado demiurgo. Tienes que darte cuenta del gnosticismo en este nivel, en esta área, como ven a Dios como lo último, y al Dios del Antiguo Testamento como dos cosas totalmente diferentes. Si no estás acostumbrado a leer fuentes gnósticas, es un poco alucinante, pero cuando te acercas al Evangelio de Judas, o a uno de estos textos gnósticos, debes tener en cuenta la cosmología, por eso comenzamos con eso. Aquí está la cita de Ireneo. Algunos declaran que Caín derivó su ser del poder superior y reconocieron que Esaú, Coré, los sodomitas y todas esas personas están relacionados entre sí. Declaran que Judas el traidor conocía perfectamente estas cosas y que solo él, conociendo la verdad como ningún otro, cumplió el misterio de la traición. Por él, todas las cosas fueron confundidas. Producen una historia ficticia de este tipo, a la que denominan Evangelio de Judas. Estamos en el año 180 después de Cristo, e Ireneo se refiere a este evangelio que ahora ha sido descubierto y traducido. Por último, aquí está nuestro antihéroe, o Michael Beijant, el cual, si hay alguien con una agenda, creo que es este tipo de aquí. Creo que se lanzó a demandar a Dan Brown por pura publicidad. No creo que tuviera posibilidades, y creo que lo sabía, de ganar el caso. Porque quería promocionar su nuevo libro llamado Los Documentos de Jesús, que ya ha sido publicado, exponiendo el mayor encubrimiento de la historia, por un precio muy razonable de 37 euros. Y me encanta esta historia, el perro se comió mis papeles de Jesús. Beijant afirmó en publicidad avanzada que había descubierto un documento escrito por Jesús en el año 45 que prueba que estaba vivo. Bueno, si realmente consigues el libro, si eres lo suficientemente tonto como para pagar los 37 euros. Y si empiezas a leerlo. Esto es lo que encuentras, muy pronto el lector se da cuenta de que probablemente no habrá ningún documento de Jesús. Que este libro es realmente un credo privado, una declaración íntima de creencias disfrazada de bomba religiosa del milenio. Pero entonces la tan esperada aparición de los documentos llega, o no, cerca del final. Beijant se reúne con un comerciante de antigüedades no identificado. Suena como una película barata. Quien le muestra 2 trozos de pergamino, cada uno de los cuales medía aproximadamente 46 centímetros de largo y 23 centímetros de alto. Estas fueron las cartas de Jesús al Sanedrín. Existían, me quedé en silencio mientras disfrutaba plenamente del momento. Más tarde te dirá que no sabe leer arameo, griego o copto.
Entonces resulta que tiene un comerciante de antigüedades que no puede identificar, que le dice que hay en estas cosas que en realidad nunca produce. Esa es la gran bomba del milenio. Deseaba sobre todo poder tener familiaridad con las lenguas antiguas. Sí, eso ayudaría, y resulta útil. Es como tener un cofre del tesoro, pero no tener la llave para abrirlo. Sabes que la línea final habla por sí misma, el escritor de la historia dice que esto es insultante. Ya sabes, tener todo esto acumulado, presentarse ante los tribunales, básicamente vender libros, y subes y no produces nada. Al menos podría haber fotocopiado o tomado una fotografía de estos manuscritos. Nunca hará eso porque probablemente ni siquiera existen. Quiere ganar dinero con la lógica conspirativa. Lo que haría un verdadero erudito y un verdadero investigador es esto. Acudes a alguien como la National Geographic Society con mucho dinero. Pagas algo de dinero en efectivo por los manuscritos. Y luego los entregas para estudio académico. No te encuentras en una habitación llena de humo y luego nos dices que viste 2 borradores de 46 por 23 y no pudiste leerlos. Es simplemente ridículo. Pero eso es lo que es. Y creo que es básicamente un fiasco. Ahora bien, dicho esto, el Evangelio de Judas es valioso. Puedes aprender cosas al respecto, es un texto gnóstico típico. Al menos podemos aprender algo sobre los gnósticos. No es de extrañar que tuvieran una visión positiva de Judas, eso ya lo sabíamos por Ireneo. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Realmente nos deja sin saber mucho más de lo que sabíamos antes de que fuera descubierto. Y que Elaine Pagels pusiera esta cita en la portada de este libro, el descubrimiento del Evangelio de Judas es asombroso, a lo que me gustaría preguntar por qué. Actúa como si nunca antes hubiéramos descubierto un manuscrito. Tenemos varios cientos, en realidad miles de manuscritos, si contamos los fragmentos. ¿Qué tiene de sorprendente descubrir un manuscrito? ¿Qué tiene de sorprendente descubrir un manuscrito que alguien en la historia de la Iglesia ya nos dijo que existía? ¿Qué tiene de sorprendente que el contenido del manuscrito sea consistente con cosas que ya sabíamos sobre la secta gnóstica, específicamente los setianos? Y su alta opinión de Judas. ¿Dónde está la revelación? Eso simplemente no constituye una buena publicidad. Y ya sabes, para mí, ahí es donde se encuentran algunas de estas personas.